Buenas noches. Nuevamente es una alegría poder compartir con ustedes esta noche y vamos a seguir con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Entonces pueden ir ahí en sus Biblias, en el capítulo 2. Y les recuerdo que Juan escribió su primera epístola detallando quién es un verdadero creyente, enfatizando lo que hemos denominado las marcas de un creyente verdadero. Y ya hemos visto varias de las diferentes marcas de un creyente verdadero. En esta noche vamos a escudriñar otra marca. Y la marca es de ser transformado por Jesucristo. Un creyente verdadero ha sido transformado por Jesucristo. Entonces, quiero que me acompañen en sus Biblias en 1 de Juan 2, 7 al 8. Y dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esta es la palabra de Dios. Oremos una vez más antes de entrar en el texto. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener aún a la distancia y seguimos clamándote por el privilegio de poder estar unidos una vez más durante la semana para orar los unos por los otros personalmente. Y también te pedimos tu iluminación en esta noche para que para que podamos escudriñar tu palabra juntos y detallar esta marca tan increíble que encontramos aquí. Ayúdanos, te lo pedimos, para que seas glorificado y para que hayamos gozo en ti. Es en el hermoso nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Entonces, lo que vamos a ver es que esta sección es un poquito diferente con lo que ha estado diciendo, ah, pero a la vez no, porque no sé si recuerdan la sección anterior. Juan acaba de enseñar que el creyente verdadero se manifiesta en guardar los mandamientos del Señor, ¿cierto? Además que camina como Cristo anduvo o anda como Cristo anduvo. Pero es claro, quienes guardan los mandamientos del Señor son del Señor. Ahora, hay muchos mandamientos que el Señor dio, ¿cierto? En los 4 evangelios veamos que hay muchos discursos, enseñanzas y mandamientos que Jesús dio durante su ministerio terrenal. Así que uno puede preguntar razonablemente, ¿cuáles mandamientos? ¿Guardar cuáles? Y obviamente parece que son todos los mandamientos, pero Juan ahora va a enfatizar un solo mandamiento que es supremo, que un creyente verdadero guarda, porque guardando este mandamiento inevitablemente resulta en guardar todos los demás mandamientos del Señor. Entonces, aquí en el inicio vamos a ver que hay como una conexión que Juan hace entre un mandamiento viejo y un mandamiento nuevo. Nuevamente el versículo 7 dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. O sea, Juan no está escribiendo un nuevo mandamiento. Es el mismo mandamiento que siempre han recibido desde el inicio. Pero ¿cómo así? Desde el principio de qué. ¿Qué es la palabra que ellos habían oído? Obviamente, los destinatarios de Juan entienden lo que él está queriendo decirles. Pero para nosotros, ¿a qué se refiere? ¿Desde el principio del mundo? ¿O desde el principio del ministerio de Jesús? ¿Desde el principio de la iglesia? Pero aquí podemos ver que Juan estaba refiriendo al tiempo desde el principio de la salvación misma de cada individuo que estaba leyendo su carta.
Y esto podemos ver un poco más tarde en el capítulo 3, versículo 11, donde Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces ahí estamos viendo cuál es el mensaje, pero además el tiempo en que habían oído desde el principio, pues no desde el principio de la creación, porque nadie existía, solo Adán y Eva, pero el principio de su salvación, el principio que ellos escucharon el mensaje del evangelio, además que este mandato, que nos amemos unos a otros. Y Juan explica que este mandato de amar es viejo, ¿cierto? Está diciendo, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Este mandamiento es antiguo en el sentido de que fue enseñado desde el Antiguo Testamento y también porque es antiguo desde que ellos lo recibieron. Y lo podemos leer en Levítico 19:18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ya es algo que Dios había dicho a su pueblo. Así que no es nada nuevo, pero a la vez sí es un mandamiento nuevo. Y eso es lo que él sigue explicando en el versículo 8. Por otra parte, os escribe un mandamiento nuevo. Y eso es algo que puede resultar un poco confuso. ¿En qué sentido este mandamiento es viejo, pero a la vez es nuevo? Y aquí no estamos viendo dos mandamientos diferentes, sino estamos viendo un solo mandamiento de amar, que es a la vez viejo y también a la vez nuevo. Entonces, el mandamiento de amar es nuevo en el sentido de su calidad, porque el amor de los creyentes o la manera de amar debía reflejar el amor de Jesús. Y ustedes, yo creo, han escuchado de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, cuando él en la noche antes de que fue entregado, la misma noche, él dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí, esto es nuevo cuando Él dice que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Nosotros estamos viendo que los creyentes genuinos deben amar como Cristo nos amó. Y aquí es algo tan importante que el amor es la marca, la medida y la manifestación más clara de los hijos de Dios. Pero esta clase de amor no es posible sino para quienes son creyentes, quienes son regenerados. Ah, Tan pronto que un bebé nace, empieza a respirar. Y es lo mismo, tan pronto que un creyente es nacido de nuevo, empieza a amar, empieza a brotar esta acción casi involuntario porque es su nueva naturaleza. Y el amor es el gran mandamiento también. Ah, Jesús lo repitió, pero tiene su inicio también en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y entonces estamos viendo que el amor es algo supremamente importante. Y van a notar que en esta porción Juan no lo dice por nombre, es algo más implícito, ¿cierto? Aquí él solo ha mencionado mandamiento nuevo y mandamiento antiguo, pero no ha dicho amor ni amar. Y eso ya viene después y lo va a repetir a lo largo de su carta. Entonces hay algo que vamos a ver que es el fundamento de esta habilidad de amar. Pero el amor es la primera característica del fruto del Espíritu nombrado por Pablo, y Juan magnifica la realidad del amor entre los creyentes, llamándoles en sus cartas más que 10 veces amados. Y aquí lo vemos en el inicio del capítulo 7, amados, el versículo 7, perdón, amados. Y entonces, ¿por qué Juan enfatiza que es un mandamiento viejo y nuevo a la vez?
puede haber una razón particular y recuerden que dentro de esta congregación habían infiltrado ciertos individuos que querían trastornar o, o llevar diferentes personas por diferentes doctrinas. Y es posible que algunos de los falsos hermanos estaban intentando a introducir nuevas verdades o nuevos mandamientos en la iglesia. Así que Juan confronta su enseñanza mostrando que lo que han recibido, lo que los creyentes han recibido es más que suficiente. Es lo viejo y es lo nuevo. Y esto es tan importante porque nosotros no debemos estar buscando nuevas enseñanzas, sino debemos de guardar las primeras enseñanzas que veamos en las escrituras, que debemos de recibir. Uh, eh, Sinceramente, si alguien dice haber recibido una nueva enseñanza acerca de Dios, jamás visto una nueva revelación, uno debería correr por su vida. Uno debe huir porque no debemos estar prestando nuestros oídos para supuestas nuevas revelaciones, sino debemos estar guardando el buen depósito, como Pablo mandó a Timoteo, la revelación que ya tenemos, que es más que suficiente, como hemos visto. Entonces, aquí podemos hacer otra pregunta, es ¿cómo puede un solo mandamiento ser el principal y primordial por encima de los demás mandamientos? Porque Juan estaba diciendo que un creyente verdadero guarda los mandamientos del Señor, pero ahora lo enfoca en un solo mandamiento, un solo mandato, amar. Y eso es porque el amor es el cumplimiento de la ley, como Pablo dijo en Romanos 13:10. El amor es el cumplimiento de la ley. Y es lo mismo que Jesús enseñó. El amor es el cumplimiento de la ley. Está cumpliendo todos los mandamientos del Señor, amando como Él nos amó. Y esta es la ley de la libertad y también la ley de Cristo. Si amamos, estamos guardando los demás mandamientos del Señor, necesariamente. Entonces, aquí ya vamos a ir llegando al versículo 8, donde Juan hace ese casi tipo contraste, pero ahora va a entrar en lo que él sí quiere enfatizar con más precisión. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Ok, este mandamiento nuevo no es un mandamiento nuevo, sino es un mandamiento viejo, pero él explica el cual es verdadero en él y en vosotros. Ahora, es interesante que Juan dice que este nuevo mandamiento de amar es verdadero en él, refiriendo a Cristo, y en vosotros. Es decir, que también el mandamiento de amor o de amar es verdadero en los creyentes. Y eso es fácil de entender de un lado, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que Dios es amor. El amor es verdadero en Cristo porque Dios es amor. Pero ahora es desafiante entender cómo el amor es verdadero en los creyentes. Leemos el versículo otra vez. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Este mandamiento nuevo es verdadero en Cristo y en vosotros. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es verdadero en vosotros? ¿Cómo es verdadero en nosotros este mandamiento nuevo de amar como Cristo amó? Y el argumento de Juan a lo largo de su carta es mostrar la superioridad de la verdadera presencia del amor en los creyentes verdaderos. Juan razona de la siguiente manera: dado que Dios es amor, los hijos de Dios van a ser marcados por el amor. Tal como el amor es verdadero en Cristo, el amor es verdadero en quienes han sido redimidos por Él. Espero que sigan la línea. Tal como el amor es verdadero en Cristo, el amor es verdadero en quienes han sido redimidos por Él. Eso es natural, es lo consecuencial.
Pablo argumenta de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses 4:9. Vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Dios mismo asombrosamente enseña a los creyentes a amar. Esto es increíble porque a la vez él está, obvio, nosotros tenemos que ser instruidos por maestros acerca de este mandato de amar, y es lo que Juan les enseñaba desde el inicio, desde el principio, pero además es una realidad en la vida de cada creyente, saber este deber primordial, amar los unos a los otros. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo es posible? Entonces aquí vamos a tener que hacer esa pregunta. ¿Cuál es la razón o la justificación que Juan hace de este amor en la vida de un creyente? Y ahí al final del versículo 8, Juan nos da su justificación, su razón, su explicación. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Cómo así? Leemos desde el inicio del versículo 8 para tener todo. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y aquí es donde tenemos la marca en este texto. El creyente verdadero ha sido transformado por Jesucristo. Y obviamente vamos a ver muchísimas otras ocasiones que la marca principal de un creyente es el amor, pero aquí estamos viendo el fundamento de esta habilidad de amar. Y es porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, Juan muestra que la presencia del amor en la vida de un creyente es debido a que éste ha sido transformado por Jesucristo. Y tenemos que recordar ahora, viendo eso, porque las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Hemos visto que no es literalmente la oscuridad, ¿sí? Hemos visto que es una figura de dicción que Juan empleaba para referir a los pecados, a las impurezas, a las iniquidades, a las inmoralidades que los hombres cometen contra Dios. Y dónde van pasando las tinieblas. Es una expresión muy curiosa, las tinieblas van pasando. Algunos pueden pensar que las tinieblas van pasando en el mundo, como poco a poco hay menos tinieblas en el mundo, poco a poco hay menos pecado, hay menos iniquidad, pero parece que eso no es el caso. Parece que la historia nos ha mostrado que tiende en la otra dirección, que las tinieblas van aumentando en el mundo. Entonces las tinieblas van pasando ¿dónde, Juan? Y parece que es en el mismo creyente. En el mismo creyente las tinieblas van pasando. Un creyente genuino es marcado por la disminución de sus pecados. Y aquí tenemos que tener la atención, la misma atención que Juan tiene, pero un creyente verdadero, al momento que es salvo, ya tiene vida, ya tiene vida, es una vida real, es una vida espiritual, ya está respirando por la primera vez en su vida y se da cuenta de que el pecado es un veneno mortal que poco a poco lo iba a acabar, y ahora, en vez de deleitarse en sus pecados, odia sus pecados, aborrece las tinieblas, aborrece las iniquidades, porque el pecado es totalmente opuesto a lo que ahora es, vivo en Cristo Jesús. Y dado que Dios es luz, el creyente ama la luz, ama lo que es de Dios, aborreciendo lo que Dios odia y amando todo lo que Dios ama. Entonces, por consiguiente, las iniquidades van pasando, van disminuyendo en los creyentes, pero no obstante,
No es algo instantáneo, ¿sí? No es algo que de repente ya no hay más pecado, y eso es lo que Juan ya había explicado. Él que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces, por eso hay la importancia de tener este balance o para que no caigamos en un error diciendo que ya listo, estamos sin pecados, porque mm, es un engaño. Y Juan explica que quienes dicen que no tienen pecado, la verdad no está en él, pero es una realidad que el pecado va disminuyendo, perdiendo fuerza en la vida de un creyente genuino. ¿Y por qué? Hay otra razón por qué el amor verdadero está en los creyentes. Y es la segunda y última frase, y aquí es donde queremos enfatizar. La luz verdadera ya está alumbrando. No solamente un hecho de que el pecado va pasando en su vida, ¿sí? Sino que además la luz verdadera ya está alumbrando. Y esto es tan importante, porque Juan ya había dicho sobre la marca de andar en la luz. Los creyentes verdaderos no andan en las tinieblas, sino que andan en la luz. Y aunque parece que es algo muy similar, hay algo diferente. Hay, porque aquí parece que Juan no está enfatizando las acciones del creyente verdadero, sino que está enfatizando lo que está adentro del creyente verdadero. No está enfatizando en su conducta, sino lo que está contenido dentro de un creyente. Y no es una cosa, sino que es una persona. ¿Qué es la luz verdadera? Juan ya lo había dicho en el inicio, en el prólogo de su evangelio, en Juan 1:9. Uh, él da testimonio que existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y obviamente eso nos da a entender que la luz verdadera es Cristo. Y en el Evangelio, Juan está explicando que esa luz verdadera vino al mundo para alumbrar a todo hombre. Y solamente hay una luz verdadera. Y ya habiendo dicho que Dios es luz, entendemos sin dificultad que Cristo es la luz verdadera. Así que Cristo está alumbrando, pero debemos preguntarnos dónde está Cristo alumbrando en este momento. Y algunos han contestado que Cristo está alumbrando en el mundo. Sí, que las tinieblas van pasando en el mundo porque la luz verdadera de Cristo ya está alumbrando en el mundo. Y eso es cierto, pero en su encarnación. Cristo cuando vino, como ya Juan lo había dicho en su evangelio, él vino al mundo alumbrando a todo hombre. Entonces, eso sí sucedió, pero ahora Cristo no está encarnado en el mundo, ¿cierto? Él se ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿de qué forma, en qué manera y dónde está alumbrando la luz verdadera? Y aquí, si entendemos que las tinieblas van pasando en los creyentes verdaderos, tenemos que entonces entender que la luz verdadera ya está alumbrando en los creyentes verdaderos también. Cada creyente verdadero ha sido transformado por Jesucristo, porque el que es verdadero verdaderamente mora en ellos. Y eso nos da esta explicación, esta justificación de que Cristo, la luz verdadera, está dentro de los creyentes, nos posibilita para poder amar como Cristo nos amó. Porque Cristo habita dentro de nosotros por su Espíritu, habiéndonos transformados. ¿Listo? Entonces, eso es algo que Pablo lo dice un poquito también en Colosenses 3,
versículos 9 al 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Y esto está hablando un poco más acerca de la transformación progresiva o la santificación progresiva, pero es esta idea que hay una nueva criatura, un nuevo hombre, que cada cristiano es una realidad, es un hecho. Los creyentes ya pueden amar porque han sido transformados por Jesucristo. No son los mismos, son totalmente diferentes. Ya no son muertos, sino que son vivos. Y eso no quiere decir que son perfectamente diferentes, lo cual es una acusación muy común que se escucha. Eres igual por quienes acusan a nuevos creyentes diciendo que yo no veo que eres diferente, pero para con Dios, un nuevo creyente es una nueva criatura. Y Y eso sí es cierto que hay una transformación progresiva que se conoce como la santificación y vamos a verlo más tarde en esa carta donde Juan lo enfatiza. Pero además hay una transformación instantánea que ocurre cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo. Ya no son los mismos. Ahora pertenecen a Cristo. Así que los creyentes tienen a Jesucristo dentro de ellos. Y eso es increíble que Cristo vino al mundo para alumbrar a los hombres, pero ahora, después de su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión, ahora desea morar en nosotros. Está morando en nosotros. La Trinidad, si tuviéramos tiempo, podríamos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Aquí él quiso hacer su hogar en nosotros. Y es ahí donde Cristo está alumbrando, por medio de su iglesia. Ya no mediante su encarnación, sino mediante su iglesia redimida. Y eso, piénsalo así, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de transformación, la esperanza de santificación, la esperanza de glorificación. Cristo en nosotros es lo que nos permite ser creyentes verdaderos. Un creyente verdadero es todo aquel que ha sido transformado por Jesucristo. Su vida jamás es igual. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. No son los mismos. Aparte de Cristo, nada podemos hacer. Aparte de Cristo, nada podemos hacer. Nuestra unión con Cristo es lo más precioso. Y me fascina estas expresiones que veamos en las Escrituras. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es mi todo. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Eso es una realidad para un creyente verdadero. Ya no es su voluntad. Ya no es su vida, ya es la voluntad del Señor. Ya es la vida del Señor. Eso es lo que uno quiere ver y eso es el fundamento a todo ese argumento que Juan va a dar acerca de la marca de amar. Y aquí les hago la pregunta, ¿puedes afirmar que has sido transformado por Jesucristo? ¿Puedes afirmar que Cristo vive en mí? Cristo vive en mí. Y aquí es tan importante enfatizar eh, algo, y es que las tinieblas son un fenómeno que se conoce como la ausencia de la luz, ¿cierto?
Las tinieblas existen donde hay una ausencia de luz. Y así que a la medida que la luz verdadera va alumbrando, las tinieblas van desapareciendo. Y creo que la aplicación es fácil. Cuanto más morimos a nosotros mismos y dejamos que Cristo vive en nosotros, ahí vamos a pecar menos, vamos a obedecer más, vamos a entregar nuestras vidas ante el Señor, queriendo complacerle, queriendo hacer su voluntad. Y la manera de vencer las tinieblas entonces es por medio de la luz verdadera de Cristo Jesús en nosotros. No es por nuestro esfuerzo, es por medio de Cristo. Y creo que es un punto de aplicación tan importante cuando se ven una y otra vez derribado y conquistado por tus tentaciones, por tus pecados, acudir a Cristo reconociendo que Él no solo es quien nos perdona, pero como hemos visto, quien nos purifica, quien vence las tinieblas que hay en nosotros con su luz, con su luz. Y eso para nosotros mismos es imposible. Es por eso que Dios ha hecho su morada en nosotros, en sus hijos, para ayudarnos. Porque no solamente cada mes o cada semana necesitamos ayuda, ni siquiera cada día, sino cada instante necesitamos el apoyo y el sostén del Señor. Y esta presencia de Jesucristo nos transformó, nos está transformando a la vez por medio de su Espíritu. La santificación progresiva es otra marca que vamos a ver más adelante, pero esta realidad de haber sido transformados por Cristo, por Jesús, Él morando en nosotros, vamos a ver que produce un efecto. Y es lo que ya Juan ha dicho. Este mandamiento nuevo es verdadero en nosotros. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y este efecto se edifica sobre el fundamento de una vida transformada por Cristo, y es el amor. Y es lo siguiente que vamos a ver en nuestro estudio de 1 de Juan. Entonces, vamos a orar para terminar este tiempo y dar gloria a Dios por esa hermosa realidad.